Bien, mientras pasamos en nuestras Biblias a Santiago 5, continuando con la serie de Santiago, previo a leer este pasaje, vamos a pasar a un pasaje de Mateo 28, verso 8 en adelante. Mateo 28, verso 8 en adelante. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: Decide esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Un argumento que se ha usado para tratar de invalidar el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio, ha sido esparcir el rumor y la mentira de que Jesús no ha resucitado y que y que en verdad fueron los discípulos los que han robado el cuerpo para hacer creer que Jesús ha resucitado. La Biblia misma va a explicar la tremenda importancia que tiene que Cristo haya resucitado. En 1 Corintios 15 dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Por lo que una estrategia que se ha usado a lo largo de la historia para atacar el cristianismo es precisamente poner en duda el testimonio de los creyentes. ¿Qué tal si quieres dar testimonio de la obra de Jesús, del Evangelio, y eres hallado mentiroso? Tu testimonio probablemente va a ser poco confiable. Si de sus bocas de los creyentes salen mentiras, aunque sean relacionados a otros temas y no en cuanto a la Biblia, en cuanto al Evangelio, cuando ellos quieran compartir sobre la palabra de Dios, cuando ellos quieran compartir sobre el Evangelio, sus palabras pueden ser tomadas con desconfianza y pueden ser tomadas como mera hipocresía. Tal es así que quienes osan cuestionar la inspiración divina de la palabra de Dios precisamente apuntan a la distorsión que, según ellos, hicieron algunos a conveniencia, no aquellos que tenían acceso a los textos o aquellos que han escrito los textos de la Escritura. De ahí estriba la importancia del tema de hoy, la credibilidad del creyente. Previo a pasar al pasaje, vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos estado meditando en la Santa Cena, gracias por la iglesia, gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, te ruego que me des claridad en mis pensamientos, en la exposición, que estés obrando en el corazón de mis hermanos, Señor, para que pueda ser de bendición lo que hoy vamos a revisar, lo que hoy vamos a considerar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando, usando tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para mover lo que tenga que mover, para ajustar lo que tenga que ajustar, para cambiar lo que tenga que cambiar. Señor, te entregamos este tiempo, te pedimos tu gracia, tu favor,
para con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí pasamos a Santiago capítulo 5, verso 7 en adelante. Santiago capítulo 5, el verso que hoy vamos a considerar es el versículo 12. Pero leemos desde el 7 para el contexto. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. En nuestro bosquejo, que está dividido en 3 puntos, el primer punto, que es el que más nos va a ocupar, más tiempo nos va a ocupar, habla de no jurar y que el creyente debe evitar hacer juramentos a la ligera. El siguiente punto va a hablar de cuál debe ser nuestra actitud entonces, si es que el creyente en lo posible debe evitar hacer juramentos a la ligera. Y el tercer punto va a hablar sobre las implicaciones que tiene si el creyente pierde su credibilidad. Santiago hemos dicho que es una carta que nos habla de la fe práctica, de las implicaciones reales y prácticas que tiene nuestra fe. Y en este caso va a hablar sobre el poder de la boca del creyente. Santiago no es la primera vez que ha hablado de esto. A lo largo de toda su carta, vez tras vez va mencionando sobre la importancia de esto. Santiago, si me acompañan con sus Biblias, vamos a recorrer algunos pasajes de Santiago. Santiago 1, verso 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Verso 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Verso 8 del capítulo 3. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma apertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y cuando a veces leemos este pasaje, por ejemplo, pensamos que solamente está hablando de hablar groserías o hablar sandeces o hacer chistes de mal gusto, cosas así. Pero lo cierto es que también una aplicación de este pasaje es que está apuntando a bocas que quieran hablar verdad, como por ejemplo compartir el Evangelio, pero que también de su boca salgan mentiras. La verdad principal que tienen en sus boletines dice: vivir bajo el señorío del Señor implica para el creyente una responsabilidad sagrada. Abstenerse de hacer juramentos a la ligera y comprometerse a andar en la verdad. La palabra del creyente debe ser su firme e inquebrantable, ya que éste representa al reino de Dios. Y éste está consciente de que Dios observa cada acción. El creyente es llamado a ser un fiel embajador
y de que su credibilidad afecta directamente la reputación divina. Por lo tanto, honrar la palabra dada es una muestra de fidelidad al Señor y un reflejo del amor y verdad que Él representa. Punto 1. No jurar. El creyente debe evitar hacer juramentos a la ligera. Vuelvo a leer el verso 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Cuando está mencionando y sobre todo, hermanos, no es la primera vez que Santiago está usando ese y sobre todo y refiriéndose hermanos míos. Ese y sobre todo está poniendo énfasis en lo que va a decir. Está diciendo esto es muy importante. Lo anterior probablemente era muy importante, pero esto es incluso más importante. En el capítulo 1, en el verso 16, Santiago ya usa la expresión hermanos míos. Y a lo que está apuntando Santiago es a no excluirlo, es decir, a no decir esto que les voy a decir es algo con lo que ustedes tienen que luchar o ustedes tienen que corregir, sino también es algo con lo que yo lucho y yo tengo que corregir. Yo soy parte de ustedes. En este caso, hablar a la ligera o levantar el nombre de Dios a la ligera. Como diciendo, todos los creyentes debemos cuidarnos de hacer esto. Pero previo a esto, y también les pido que consideren bien la pregunta que voy a hacer a continuación. ¿El creyente está prohibido de jurar bajo ningún concepto? Y voy a repetir la pregunta. ¿El creyente está prohibido de jurar bajo ningún concepto? Es decir, ¿puede jurar por alguna razón? ¿O la prohibición es bajo ningún concepto que el creyente jure? Y empiezo aclarando y diciendo que no hay unanimidad en esto. Algunos van a decir que este pasaje nos está hablando de que bajo ningún concepto el creyente debería jurar. No solo cuando está levantando el nombre de Dios, sino también cuando está levantando el nombre de otra persona u otro tema importante. Y generalmente cuando se jura es bajo algo que se considera importante, ¿no? Y los judíos mismos habían entendido y habían visto lo que decía los 10 mandamientos, el tercer mandamiento, y entonces ellos habían buscado una cláusula de escape para eso. Entonces, ya que no puedo jurar por Dios, voy a jurar por otras personas, ¿no? Y para que se vea como algo genuino, como algo de importancia, para que se le dé credibilidad a mis palabras, voy a jurar probablemente, ¿no? Juran por algo que es valioso para ti. Puede ser, te juro por mí mismo, te juro por mi mamá, te juro por mi hijo y cosas así que se escucha frecuentemente. Hay una postura entonces que dice que no se puede jurar bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia. En cambio, otros hacen una distinción entre el jurar por razones realmente importantes y específicas versus jurar a la ligera. ¿Se han dado cuenta cómo en la maldad de este mundo, en las tinieblas con las que este mundo vive, incluso para decir maldiciones usan el nombre de Dios? ¿Cómo lo sagrado intentan volverlo profano intencionalmente? Y hay muchos que ya viven haciendo eso por años y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Aún en contextos cristianos muchas veces se levanta el nombre de Dios en vano. Pero aún no fuese el nombre de Dios, aún fuese jurar por otra persona, por otro tema importante, la pregunta es si está bien jurar por cualquier asunto. O peor aún, ¿qué tal si estás jurando para hacer creer una mentira, para que ésta parezca cierta? El juramento puede ser usado usando el nombre de otra persona u objeto valioso, pero para hacerlo más sagrado incluso,
incluso en estratos legales, por ejemplo, en juicios, se usa el nombre de Dios mismo. Bueno, por lo menos hasta ahora, ¿no? No sé si han considerado, pero es usar el nombre del creador de todo, del Dios sobre todo, e imagínense que se lo está usando mal, se lo está usando para una mentira, por ejemplo, para hacer creer una mentira. Éxodo capítulo 20, verso 7. Estamos en la primera vez que se está presentando los 10 mandamientos y se está exponiendo el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La idea de esto es que su pueblo considere en serio esto, y en realidad no solamente su pueblo, porque sabemos que los 10 mandamientos no solamente es aplicable o no solamente es demandable al pueblo de Dios, sino a la creación misma. Entonces esa es la base, no tomar el nombre de Dios en vano. Y entonces aquí hay dos posturas, ¿no? Aquellos que van a decir que no se debe jurar bajo ningún motivo, por ningún motivo, y aquellos que dicen que sí hay razones legítimas en las cuales se puede jurar, pero que no se debe jurar con ligereza. Personalmente me inclino más por la segunda postura. Creo que hay algunas razones muy específicas y especiales en las cuales es permitido hacer juramentos. Más adelante vamos a considerar algunas de ellas. Según el sitio web God Questions, hay cerca de 30 referencias bíblicas de votos o juramentos, la gran mayoría de ellas en el Antiguo Testamento, generalmente en el Pentateuco, ¿no? El Levítico, Números en especial. La mayoría están en relación con ofrendas y sacrificios. Y aún asumiendo que hay votos que son legítimos de hacer, lo cierto es que era una práctica que realizaban los judíos, donde ellos mismos intentaban hacer esa diferenciación. No voy a jurar por Dios porque me lo prohíben sus mandamientos, pero entonces voy a jurar por otras personas o por otras cosas que haya aquí en la tierra. Y a tanto llegaba la distorsión que a veces juraban a sabiendas de que estaban diciendo mentiras. ¿Cuál era la idea? Dar mayor credibilidad a sus palabras, a sus argumentos. Dar mayor credibilidad a sus mentiras. Por eso Dios mismo en el Antiguo Testamento intenta regular esto. Vamos a pasar por algunos pasajes que nos quieren mostrar la importancia, la prioridad, lo sagrado del juramento. Levítico 19:12. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. Números 32. Números 32. Si un hombre hace un voto a Yahvé o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Estos pasajes, y seguramente podríamos encontrar otros más, nos están hablando de la seriedad y la importancia con que se tenían que hacer los votos, los juramentos. También dentro del Pentateuco pasamos a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Cuando hagas un voto a Yahvé tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque Yahvé tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a Yahvé tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Este último pasaje de Deuteronomio que acabo de leer ya nos está hablando sobre la seriedad con la que se tenía que tomar el juramento o los juramentos, que incluso es mejor no hacer juramentos si no estamos seguros de que vamos a poder cumplir ese juramento.
y que no estamos pecando si no hacemos juramento. Pero luego pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús va haciendo referencia a varias partes del Antiguo Testamento y explicando algunas interpretaciones erradas que estaban haciendo los judíos, dándole una nueva dimensión a esto. Mateo capítulo 5, verso 33. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Yahvé. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque se puede hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Este pasaje es muy importante porque si te das cuenta es muy semejante al pasaje que Santiago está exponiendo en Santiago 5:12. Hay muchos paralelos. Probablemente Santiago tenía en mente esta enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Simon Kistemaker y entre otros hacen comparativas entre Mateo 5:34 al 37 y Santiago 5:2. Y hay varios paralelos. Desde cómo empieza, cuando digo, pero yo os digo, ¿no? Y Santiago dice, y sobre todo. Y Mateo dice, no juréis de ninguna manera. Santiago dice, no juréis. Mateo dice, ni por el cielo. Santiago dice, ni por el cielo. Mateo dice, ni por Jerusalén. Santiago dice, ni por ninguna otra cosa. Mateo dice, antes bien sea vuestro hablar sí, sí. Santiago dice, antes bien sea vuestro sí, sí. O no, no. Y eso está en ambos. Y en ambos también está la advertencia y dice, para que no caigáis bajo juicio. Es decir, hay una consecuencia. Otra vez, Dios no es indiferente a esto. Dios toma muy en serio los votos. Dios toma muy en serio los juramentos. Ahora habíamos dicho que habían dos posturas. Habíamos dicho que aquellos que dicen que no se puede jurar bajo ningún motivo, y otra postura que decía que sí se puede jurar en casos específicos, pero no jurar con ligereza. Tal vez te estás preguntando cuáles son esos casos específicos en los cuales no es pecado jurar. E incluso en casos en los cuales es recomendable. El pastor Eduardo Bloch pone como ejemplo 3 casos en los cuales es incluso legítimo realizar juramentos. Y uno probablemente es muy obvio, ¿no? Los votos matrimoniales. Otro, los votos en la corte, en un juicio. No sé si es una práctica todavía vigente, pero ustedes habrán visto en series, en películas, o tal vez en vivo y en directo, incluso que cuando alguien va a dar testimonio en un juicio, le hacen jurar poniendo su mano en la Biblia. Y finalmente, otra razón, los votos para con el Señor. Consideremos primero los votos matrimoniales. Voy a leer un extracto de lo que puede ser un ejemplo, un modelo de voto matrimonial. Estos votos matrimoniales para los solteros se da generalmente en la ceremonia de bodas. Y es algo que repite el novio, que repite la novia, ¿no? Y empieza diciendo, yo, fulano de tal, te recibo a ti, ¿no? Y da el nombre de la novia como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Aventurarnos a decir que los votos matrimoniales están mal, creo que sería un error de nuestra parte. Los votos matrimoniales no son pecado y más bien son un recordatorio de lo sagrado que es el matrimonio. Probablemente va a haber ocasiones en las cuales no va a haber el mínimo entusiasmo, la mínima emoción para seguir adelante apostando por tu matrimonio, que no sea recordar estos votos que hiciste delante de Dios, esta promesa que hiciste delante de Dios. Y que sea de aliento para seguir adelante. Una razón por la que me animo a decir que realmente eso es algo hasta recomendable es que Dios mismo lo usa como ejemplo. Malaquías capítulo 2, verso 14. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice, y vosotros decís, ¿por qué? Porque Yahvé ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Vean que en este pasaje Dios mismo está cuestionando que no se ha cumplido ese voto. Dios mismo está demandando que no se ha cumplido ese voto. Y es que un voto matrimonial no es algo que se toma a la ligera. Otro caso, votos en la corte en un juicio. Es evidente que en un juicio humano no hay un recorrido, es decir, generalmente el juez no conoce al acusado. No es que son amigos, conocidos. En la mayoría de los casos no se conoce. No habría una razón especial para que el juez tenga que creer cada una de las palabras que el acusado le va a decir. Más aún porque las personas, a veces los acusados, para evitar sanciones, para evitar la cárcel, por ejemplo, van a intentar decir mentiras. Entonces, en este contexto también el juramento se ha hecho necesario. Y no podríamos decir que hacer votos en la corte, en un juicio, sea pecado. Votos para el Señor. Si me acompañan con sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 18 y 21. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos ejemplos de Pablo cumpliendo un voto que le hizo al Señor. Hechos 18, verso 18 también. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y presten atención a esta parte. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Hechos igual 21, verso 22 en adelante. Hechos 21, verso 22 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Y esto obviamente al apóstol le estaban recomendando, ¿no? Y él hace así. Pablo hace así. Entonces tenemos claridad en esto en el sentido de que sí hay razones, casos específicos, especiales en los cuales jurar no es pecado. Pero lo que debemos entender es que no se debe hacer con ligereza. Dios ha establecido claramente en su palabra que las personas no deben hacer juramentos a la ligera. La pregunta es entonces, ¿pero por qué es tan importante hablar de estos juramentos? Porque es algo que se hace.
La gente quiere credibilidad. La gente quiere que se le crea lo que dice. Y con esto pasamos al segundo punto. Hablar verdad. La palabra del creyente debería ser digna de credibilidad. Al principio de la exposición decíamos que una forma de atacar el cristianismo es precisamente atacar la credibilidad del testimonio de los cristianos. Primero, atacar la credibilidad de aquellos que han escrito la palabra de Dios. Después también es atacar la credibilidad de los creyentes. Pero ¿qué tal si habría razones legítimas para acusarnos de mentirosos? Una de las más grandes observaciones que Jesús hace de los escribas y fariseos de su tiempo es que ellos decían, pero ellos no hacían. Mateo 23:1. Mateo 23:1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre, a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digo. Perdón, todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y muchos no creyentes hoy en día tachan a personas que asisten a las iglesias de fariseos, precisamente por eso, porque dicen, pero no hacen. Y hasta aquí tal vez no sé cuán identificado te hayas sentido con lo que he compartido, cuánto has podido reflexionar de si esto tiene relevancia contigo, si esto es Dios hablándote a ti, pero empiezo preguntando, ¿habría razones genuinas para que se nos acuse de fariseos? Y digo genuinas porque probablemente, aunque hables verdad, vas a ser tachado de fariseo. Pero delante de Dios, ¿habría razones genuinas para que seas acusado de fariseo? Porque dices, pero no haces. Otra pregunta que hago, ¿qué debe hacer el creyente entonces para que se le crea? Si es que no debe jurar a la ligera y no debe tomar el nombre de Dios en vano o aún de otra persona, porque al final son criaturas de Dios, creación de Dios. La verdadera credibilidad de una persona radica en el peso que su propia palabra tiene para él, pero no solamente para él, también para otros. Una marca del creyente debe ser que su palabra sea confiable. Ahora, algo interesante de esto es que la credibilidad no se va a lograr de la noche a la mañana. Te pongo un ejemplo. Si has llegado, por ejemplo, a esta iglesia y el primer día, si alguna persona se te acercaba amistosamente o no tanto, tú ya te has hecho una idea en tu mente por lo que has visto. Y no es que en ese momento te has abierto con todos tus problemas, con toda tu situación espiritual, porque no conocías a esas personas. La credibilidad, otra vez, no se logra de la noche a la mañana. La credibilidad en alguien es producto de un recorrido. Esta característica se va a ver en el tiempo. Ahora, la credibilidad del creyente es importante. Peor aún en un contexto como nuestro país, ¿no? O incluso me animaría a decir Latinoamérica, donde no partimos de la base de la confianza. No sé si ustedes han visto en otros países que sus patios no tienen murallas, no tienen cercas y dejan sus bicicletas ahí y se entran a sus casas y después de eso salen y siguen sus bicicletas ahí. ¿No? Aquí ni por si acaso podríamos pensar en hacer algo semejante. Muchas cosas que nos han hecho desconfiados. Entonces nosotros en Latinoamérica y especialmente en nuestro país partimos desde la desconfianza. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, el sistema es corrupto. Esa es la norma. ¿Por qué es corrupto? Porque ha partido a partir de la naturaleza caída del ser humano.
Partimos de la desconfianza porque también seguramente muchos de nosotros hemos vivido experiencias personales, particulares, donde hemos sido defraudados, donde hemos creído en una persona y esa persona nos ha defraudado, nos ha mentido y nosotros hemos creído esas mentiras. Entonces el creyente en ese contexto de desconfianza, donde se miente mucho, tiene la misión de ser luz, de que su palabra sea creíble. Efesios 4, verso 21. Efesios 4, verso 21. Pablo diciendo, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad cada cual con su prójimo. La receta o la lección que quiero que consideremos es que no es tan fácil como decir, entonces, ya que no tengo que hacer juramento, ya que no debo de empeñar mi palabra, entonces no me voy a comprometer con nada. Sino más bien a lo que se está apuntando acá es que nosotros debemos hablar verdad, que nuestra palabra debe ser creíble. Y sí debemos de considerar bien a qué nos estamos comprometiendo. Cuando yo empezaba a estudiar este pasaje, yo estaba pensando que por lo menos yo, ¿no? En mi autoapreciación, no me consideraba que era una persona que se caracterizaba por cumplir sus compromisos. ¿Por qué? Porque sentía que en mí había un esfuerzo real por cumplir compromisos. Y mi pensamiento era, otros luchan más con esto, yo no tanto. Sin embargo, en la misericordia de Dios, en este tiempo que he estado estudiando este pasaje, Dios me ha mostrado, como en tantos asuntos, cómo he empeñado mi palabra, comprometiéndome a la ligera con compromisos que luego cumplir. Ahora podemos decir es que es un proceso de crecimiento, no todo depende de mí, me esfuerzo, estoy mejorando en esto, ¿no? Pero ¿qué tal si esto es una marca en ti? ¿Qué tal si una característica tuya es que te comprometes o que tal vez incluso tu palabra no es creíble? Ahora, no solamente se trata, como decía, de a lo que te comprometes. También podría ser a la inversa. ¿A qué? A algo que tú le has dicho no porque sabes que le debes decir que no, pero en el tiempo le has terminado diciendo sí. Has terminado cediendo. Y estas cosas, Dios otra vez en su misericordia me ha traído a la memoria. Me ha permitido experimentar de cosas que estaba viviendo en el momento o aún de compromisos y votos que he hecho en el pasado, los cuales no he cumplido. Tendemos a ser así, hermanos. Por eso Santiago nos dice, antes bien sea el sí de ustedes, sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Aquí podría pasar al siguiente punto, pero a veces hay cosas realmente en las cuales nosotros no consideramos de qué manera nosotros podemos estar faltando a nuestra palabra. Así que voy a poner algunos ejemplos. ¿Cuántas veces has fallado a tus compromisos?
desde acordar participar en una reunión y sin mayor razón o esfuerzo de tu parte, simplemente no asistes a esa reunión. O una cita, por ejemplo. O algo también que es más cultural, pero no por eso está bien, es que cancelar planes a última hora. Si alguien acuerda encontrarse con otra persona para hacer algo juntos, como salir, cenar, no sé, ir al cine, pero cancela sin una razón justificada y solo con poco o nada de anticipación. Y tal vez a estas alturas lo ves como algo normal, porque tal vez te lo han hecho. Solicitar un préstamo y al momento de pagar la deuda poner una y mil excusas y a veces ni eso, ¿no? Ni siquiera poner excusas. Y no priorizar la devolución del préstamo en la forma y en los tiempos acordados. Y tal vez a estas alturas tú puedes decir, yo no tengo préstamos con nadie, yo no le debo nada a nadie, estoy bien hasta el momento, en mi checklist estoy yendo bien. ¿Qué tal cuando nos comprometemos a entregar un trabajo en un plazo determinado, pero no lo hacemos poniendo una y mil excusas? En algunos rubros, esto es el pan de cada día, es lo común. Y la justificación del creyente a veces es que es así. Y tal vez así lo has aprendido. Pero como creyentes, ¿debería ser así? No debería ser así como creyentes. En lo ministerial, comprometerte con un ministerio, pero luego no priorizarlo, y más bien ponerlo como algo opcional, sujeto a un montón de variables. Y a veces en esto somos tan exquisitos, es que hoy no siento, hoy no tengo ganas. Es que hoy mi peinado no ha salido como debería salir. Pero otra vez es sujeto a un montón de variables. La pregunta es si por ejemplo, para nuestros estudios, para quienes estudian, o para los que trabajan para nuestros trabajos, lo ponemos bajo todos esos requisitos. Es que hoy no siento trabajar, no voy a ir a trabajar. El quebrantar los votos que se han hecho, por ejemplo, los votos matrimoniales. El creer que hay razones legítimas para abandonar el barco cuando las olas arrecian. Seguramente si podríamos pensar, podríamos seguir pensando en muchas otras aplicaciones más, pero solo voy a mencionar una más. Finalmente, pero no menos importante, por muchas iglesias han pasado personas que en algún momento de sus vidas, ya sea producto de haber escuchado el Evangelio verdadero, o en otras movidos por sus emociones, o incluso manipuladas, han repetido una oración y como desenlace, estas personas le han entregado su vida a Cristo. Pero en el tiempo no han sostenido este compromiso, abandonando un voto hecho al Señor. No estoy contando fábulas, son cosas que pasan, que las vivimos. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Dios va a tomar muy en serio esto. Mateo capítulo 12, verso 36.
Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, cuando hablo de esto, de la credibilidad del creyente, de cómo el creyente debería cumplir sus compromisos, ser firme en sus convicciones, quiero hacerlo con el mismo espíritu que lo hacía Santiago, diciendo, esto no solamente es para ustedes, esto es para mí, hermanos míos. Si examinamos nuestra vida, vamos a ver muchas veces en las cuales nuestro sí ha terminado siendo un no y nuestro no ha terminado siendo un sí. Y muchas veces no movidos por el Espíritu de Dios, sino más bien movidos por la carne, por nuestra fluctuación, por nuestro estado de ánimo. Y eso no va a llegar a buen puerto. Y si bien Dios muchas veces no actúa de inmediato, con juicio me refiero, Dios está viendo. Y a veces somos tan insensatos que no vemos las puertas que se van cerrando por nuestra insensatez. Con eso paso al punto 3. Impacto en la reputación de Dios. La credibilidad del creyente afecta a la reputación de Dios. Que haya razones legítimas para que se ponga en tela de juicio, que se cuestione genuinamente nuestra credibilidad, no solo va a traer descrédito a nosotros, no solamente va a hacer que se nos cierren las puertas, porque después cuando querramos hablar verdad, cuando querramos compartir el Evangelio, cuando queramos compartir la palabra de Dios, para esa persona que no es creyente, probablemente nuestras palabras van a ser puestas en el mismo saco que cuando hemos dicho mentiras. Pero hermanos, eso no es lo peor. No solamente es el hecho de que cerremos puertas a que una persona escuche el Evangelio de parte nuestra, que saben que es nuestra comisión. Creo que hay algo que duele mucho más y es que el nombre de Dios es deshonrado por causa nuestra cuando nosotros faltamos a nuestra palabra. Cuando nuestra palabra no es creíble. Segunda de Corintios 5:20 en adelante. Si pueden pasar con sus Biblias a ese pasaje. Segunda de Corintios 5:20 en adelante. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Para que el nombre de Dios no sea desacreditado. Recuerda, el creyente es embajador del reino de Dios. Sus palabras y acciones representen que el nombre de Dios sea glorificado o que el nombre de Dios sea deshonrado. Armando Fuentes Guerra, en su libro La otra historia de México, cuenta una historia que se remonta a la época de la Guerra de la Reforma allá en México. No estoy hablando de la Reforma protestante, ¿no? Sino de la reforma que ha habido en México. Y quiero compartir con ustedes esta historia. El general Severo del Castillo cae preso por los juaristas y es condenado a muerte. Encargan su ejecución al coronel Carlos Fuero. Entonces los personajes son el general Severo del Castillo, que está preso, y el coronel Carlos Fuero, a quien le encargan la ejecución de este prisionero.
En la víspera de la ejecución, mientras el coronel Fuero dormía, este es despertado por uno de sus asistentes, quien le dice que el general Severo del Castillo deseaba hablar con él con urgencia. Fuero se viste con prisa y acude rumbo a la celda del general que estaba condenado a muerte y que estaba pronto a la ejecución. No olvidaba que Severo del Castillo había sido amigo de su padre. Carlos, le dice el general, perdona que te haya hecho despertar. Como tú sabes, me quedan unas cuantas horas de vida y necesito que me hagas un favor. Quiero confesarme y quiero hacer mi testamento. Por favor, manda llamar al cura Montes y al licenciado Vázquez, que son los encargados de hacer eso. Mi general, le responde Fuero, no creo que sea necesario que vengan esos señores. ¿Cómo? Se irrita el general del Castillo. Deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia y me dices que no es necesario que venga el sacerdote y el notario. En efecto, mi general, repite el coronel republicano, no hay necesidad de mandarlos a llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese. Don Severo del Castillo se queda estupefacto por esto. La muestra de confianza que le daba el joven coronel era extraordinaria. Pero Carlos, le respondió emocionado, ¿qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento? Y el coronel Fuero le contesta, su palabra de honor. Ya la tienes, le dice don Severo, abrazando al coronel. A la mañana siguiente, cuando el oficial superior del coronel Fuero, llega al cuartel y se entera de lo que ha sucedido, corre a la celda donde ahora estaba el coronel Fuero y le dice, ¿qué ha hecho, coronel? ¿Por qué dejó escapar al general del Castillo? A lo que el coronel Fuero le responde, ya volverá. Y si no, entonces me fusilas a mí. La historia que les acabo de relatar da cuenta de un final ejemplar y un final feliz. El general del Castillo cumplió su palabra, regresa en el plazo acordado para ser ejecutado, pero al final no ha sido ejecutado. El presidente Juárez, al enterarse del suceso, decide premiar la honorabilidad de estos dos personajes, mediante el indulto al general del Castillo y la suspensión de todo procedimiento contra el coronel Fuero. Ese desenlace es inspirador. ¿Por qué? Porque había palabra de honor. Pero no, y aún comprendiendo esa palabra de honor, vamos a revisar otra historia con otro desenlace. Y el desenlace es mucho más trágico. Está en la Biblia. La historia de Jefté. La historia de Jefté ilustra la insensatez de hacer votos sin entender las consecuencias. Antes de llevar a los israelitas a la batalla contra los amonitas, Jefté, quien había sido descrito como un guerrero valiente, hizo un voto imprudente y le dice a Dios que le daría al Señor a quien primero saliera de las puertas a recibirlo si es que Dios les daba victoria. Cuando el Señor le concede la victoria y ellos vuelven a su ciudad, quien salió a reunirse con él era su única hija. Jefté recordó su promesa y con consentimiento de su propia hija la tuvo que ofrecer en sacrificio al Señor. Tengamos cuidado con dónde empeñamos nuestra palabra, con los votos que hacemos, con los compromisos que hacemos. Creo que la frase que se le atribuye a Joseph Roswell Flower, la fe en Cristo no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás, es algo que se aplica en este caso. Es algo que Santiago ha entendido muy bien. El creyente no debe tener una reputación de palabrero, el creyente no debe tener una reputación de charlatán, el creyente no debe tener una reputación de mentiroso, mas al contrario, su palabra debe ser digna de credibilidad.
¿Y saben qué es lo pesado de esto? Que la credibilidad se gana en mucho tiempo y la podemos perder muy fácil. Y si muchos nos tachan de mentirosos, ojalá Dios quiera que estas acusaciones sean sin fundamento y que en última instancia delante de Dios podamos tener la conciencia limpia, tranquila. Los ejemplos que ponía al final, las historias de Jefté, de este coronel y este general, muestran lo que significa la palabra de honor. Nuestras palabras son creíbles. Y en esto no quiero apuntar al legalismo, sino entendiendo que somos otra vez embajadores del reino de Dios, que representamos a Dios, el Dios de verdad. Y que como leíamos antes, hemos sido llamados a ya no vivir la vida que antes vivíamos. Voy a leer la verdad principal ya casi para terminar. Vivir bajo el señorío de Yahvé implica para el creyente una responsabilidad sagrada. Abstenerse de hacer juramentos a la ligera y comprometerse a andar en la verdad. La palabra del creyente debe ser su compromiso irrevocable, ya que el creyente está representando al reino de Dios. Consciente de que Dios observa cada acción, el creyente es llamado a ser un fiel embajador del reino de Dios y de que su credibilidad afecta directamente la reputación divina. Por lo tanto, el creyente debe honrar la palabra dada como muestra de fidelidad al Señor y un reflejo del amor y verdad que Él representa. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tu palabra tiene el poder de hurgar, de incomodar, de sacar a la luz cosas que nosotros a veces en nuestra vergüenza no queremos ver, no queremos cambiar, no queremos trabajar. Pero Señor, tú tienes el poder para cambiar eso, para transformar. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos comprometemos a cosas cuando sabemos que ni las vamos a hacer, porque no tomamos ni nosotros mismos en serio nuestra propia palabra. Y así, Señor, muchas veces traemos deshonra a tu nombre. Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer en la credibilidad. Primero, que nos ayudes a examinarnos a nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida debemos de trabajar? ¿Cuán creíble es nuestra palabra, Señor? ¿Cuán confiable es nuestra palabra? ¿Cuán cierto es nuestro testimonio, Señor? Y a la vez, Señor, te pedimos que nos ayudes a ajustar, a corregir, a crecer en esto, Señor. Que nosotros no nos cerremos las puertas, más bien que sean puertas que tú abras, Señor, donde podamos no solamente que se nos crea lo que nosotros decimos en otros asuntos, sino que también, Señor, nuestras palabras sean dignas de ser escuchadas, Señor, a los oídos de los no creyentes para que podamos compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a andar en verdad. Ayúdanos a no conformarnos a la cultura en nuestro país, en este mundo, Señor. Ayúdanos a entender que sobre nuestros hombros, Señor, no solamente estamos representándonos a nosotros mismos, sino, Señor, estamos representándote a ti. Ayúdanos a dar la talla, a crecer en esto. Señor, ruego porque aquellos que en sus fuerzas no pueden esto, Señor, puedan acudir a Cristo para salvación. Puedan reconocer
que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas. Y una muestra de eso ha sido Jesucristo en la cruz, cargando nuestras maldades, nuestros pecados y mostrándonos un mejor camino. Ayúdanos a ser consecuentes siguiendo este camino. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.